Agruras, vengan a mí, sin miedo al éxito, papá. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Se acerca la época de frío, amigos. Ya les había dicho en otro video que se antojan los tacos de cabeza por el vapor, pero también cuando más frío empieza a hacer, se antoja un caldito de gallina caliente, que te lo entreguen despertando a las 6, 7 de la mañana. Creo que es como mejor me sabe. Ahorita ya no es tan temprano, pero son las 9, así que vamos a empezar a comernos y también complementar. Esto es lo bueno, amigos. Acabamos de llegar y obviamente pedimos uno de los más atascados. Lo bueno aquí es que puedes elegirlo como más te guste. En esta ocasión yo pedí el muslo. Fanático no me declaro como tal, pero en este tipo de cosas es lo que tiene más juguito, lo más carnudo, y también le agregamos unas cuantas mollejas. Por acá se puede ver. Diría que más de unas cuantas, ¿eh? Acá la onda es que te pueden desmenuzar y eso es algo que me encanta bastante. Para que no estés ahí batallándole con todo el caldito y todo. Después le ponen arroz y su respectivo caldo. Bien armado, nada más para que tú ya lo admires, goces el vapor que va saliendo y obviamente también le pongas el limón, la cebolla, la clásica, infaltable salsita roja. Y ahora sí, papi, una gozada completa. Ay, nada me llena más el alma con una buena mollejita, limpiecita. En esquites está perfecto. Ya saben que a mí me encanta también. Pero es que cuando te la ofrecen en un caldito de gallina calientito por la mañana, también se disfruta, amigos. Ustedes mézclenle sin temor a nada. Rásquenle desde abajo porque es donde se encuentra todo el arroz, la mollejita. Y para que se incorpore también ese color tan llamativo del rojo, el limón que le echamos. Y si les hace falta, todavía échenle más limón y más cebolla, porque este caldo, seguro, con todo lo que le agreguen, va a mejorar 100% su sabor. Exactamente así, amigos. Esto es lo que me gusta de cualquier caldito de gallina en la Ciudad de México, que te lo puedes armar a tu gusto. Ellos lo que hacen es entregarte el elixir ahí recién sacado de la olla con todo el vapor, pero ya si ustedes quieren comérselo así, pueden comérselo en taco inclusivamente, que de hecho vamos a aprovechar las tortillitas que tenemos acá. Pero si no es lo suyo, si ustedes quieren comer un poquito más tranquilo, por así decirlo, ustedes agárrenle, vean la mollejita, vean un poquito del muslo desmenuzado, que no en todos lados te lo ponen así, y también éntrenle. Así también se disfruta, ¿eh? Tortillita, lo mejor de todo es que está recién hecha frente a tus ojos, como es clásico de esos lugares, recién sacada con el vapor también. Y es que imagínenlo, calientita la tortilla, caliente el caldo, y tú con frío, es como más vas a sentir acá el apapacho completo de la garnacha a tu alma. Y para que todo sea una mejor, remojen la tortilla sin miedo, éntrenle para que ese sabor tan pleno también recorra la encía mientras están con la tortillita. Este sí es un platillo redondo, típico de desayuno aquí en la Ciudad de México. ¿Me van a dejar engañarlos? Yo sé que no. Así que échense todo lo que tengan de chance, su caldito de gallina por las mañanas. Un sabor que todos conocemos, amigos. Yo estoy seguro que por lo menos alguna vez en nuestra vida aquí en la Ciudad de México hemos probado este tipo de calditos. Y de este lugar muy en específico, a mí me gusta por cómo le dan el tratamiento a la carne. Tantas horas aquí, porque algo que no les había dicho es que son 24 horas. Es decir, puedes venir a las 3 de la mañana, echarte tu caldito con más frío todavía y que te sepa mejor. Por eso se mantiene tanto tiempo la carne, agarra más sabor el caldito y obviamente se ve reflejado acá. Uy, amigos, se acabó, la mañana se está desvaneciendo y el caldito también, pero ya sabían, vamos a pedir también otra cosa para que quedemos súper satisfechos. Provechito. Agruras, vengan a mí, sin miedo al éxito, papá. Una orden de enchiladas, de enmoladas, mejor dicho. Y la verdad es que estoy anonadado por el tamaño tanto de la tortilla
como de todo lo que le ponen. No los voy a engañar, sí nos pusieron un poquito más de mole, pero también porque les dijimos, a ver, ponle un poquito más para que la toma se vea adecuada, precisa. Pero la verdad es que si ven los platos de las demás personas, es idéntico. Eso es algo que me gusta de este lugar, que las porciones son vastas y a todos les sirven igual, y obviamente el sabor es el adecuado. Y por si fuera poco, ustedes saben que yo soy amante tanto del ajo como de la cebolla, y si me la ponen aquí, es obvio que le voy a poner medio plato, espolvoreada hasta arriba. Ahora sí que métanle el cuchillo y el tenedor y muy buen provecho, porque esta es la manera correcta de continuar después del caldo. Acá la opción es poder elegir entre las verdes y las de mole, pero creo que sí podría recomendarles más estas. En un aspecto muy personal, porque yo soy amante de las enmoladas, hay ocasiones en que las verdes entran un poquito mejor, pero creo que después del caldito que nos acabamos de echar, esto viene perfecto. Por la textura del mole, por el sabor que ya les dije que manejan aquí, no tan picante, un poco dulce nada más, y que lo mejor es que tiene la gallina que también utilizan para los caldos, pechuguita como les había comentado, hasta acá arriba, y aunque el trozo sea grande, la neta aprovechen y éntrenle duro. Eso sonó demasiado mal. Me van a matar en los comentarios seguro, pero es que la neta no hay cómo. Tienen que comer de la forma en la que estoy comiendo cuando estén aquí. Igual tómeselo con calma, amigos. El plato es demasiado grande como para que vengan con prisa. Es que a estos lugares yo entiendo que cuando vienes por el caldo es porque vas demasiado rápido, vas apurado por la mañana, 5 minutos, 10 minutos en comer y vámonos para el trabajo. Pero esta, si vengan con calmita, pueden aprovechar lo que les dije de las 24 horas, 11 de la noche, medianoche, 4 de la mañana. Imagínense esto, recién despertados, para las personas que se levantan muy duro a trabajar desde esa hora, que les entra algo así de pesado, van a tener todo el día. Fanático de las enmoladas, sí podría decir que es de mis 5 comidas favoritas mexicanas, sin ningún orden. Después les platicaré las otras, pero yo podría decir que las enmoladas entran sin ninguna falla. Este lugar traen todos los ingredientes de un pueblito llamado Huayatenco, ahí en la frontera entre Guerrero y Michoacán. Nos acaban de comentar que el mole lo traen directamente desde allá, de la receta tradicional, y aquí lo preparan también con el caldo de gallina. A las personas que son de allá, por favor, dense una vueltecita y ya me dirán qué les parece. Oigan, y creo que no les dije, error de mi parte, asumí que todos sabemos cuál es la diferencia entre un caldito de gallina y un caldito de pollo, pero les quiero contar, básicamente la diferencia más grande, y lo que me han dicho muchas personas que se dedican a este tipo de alimentos, es que la gallina se tarda muchísimo más tiempo en ser cocida, unas 4 horas y media aproximadamente. Por eso el dicho de entre más vieja la gallina, más rico sale el caldo. Por eso por acá las tienen ya partidas. Todo el día están cociendo y cociendo y cociendo las gallinas, para que cuando pidas ya sea tus enchiladas o tu caldito, lo desmenucen sin ningún problema, la carne esté suavecita y tú puedas comer con gusto hasta arriba de tus enchiladas. Oigan, eso sí, con cuidado. Yo venía bien Gavilán Pollero diciendo me voy a echar el caldo y también las enchiladas, pero es que estas últimas es de tortilla gruesa, como les había dicho. La cantidad, no hombre, sí tengan cuidado. A mí me está costando trabajo terminármelas, pero bueno, sobre advertencia no hay engaño, como siempre les digo. Y con esta última mordidita, amigos, toca decirles los precios, que es algo que les había mencionado al principio. La verdad es que yo siento que es bastante asequible por la zona. Estamos en una zona muy céntrica, te puedes sentar, todo está bastante limpio. Para el muslo se van a gastar 48 pesitos, obviamente en el caldo. Si le quieren agregar la media orden de mollejas que nosotros le pusimos, 36, pero también puede ir solito. Y para las enchiladas, ya sean verdes o de mole, 7.5. Consideren que son un monstruo, así que provechito. Un desayuno que nos va a alegrar también la comida y la cena. Y si quieren venir a probar estas enchiladas y este caldo de gallina, tienen que venir a la calle de Puebla, esquina con Oaxaca, a media cuadra del Metro Insurgentes, en la línea rosa. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de acá abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Perdón por hablar rápido, pero se nos va a acabar la batería del micrófono. Uno.